Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de todo corazón que estén teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de energía y positividad. Hoy, chicos, nos sumergimos en un tema que sé que muchos de ustedes, y especialmente los fervientes seguidores de Kerem Bürsin, han estado esperando con ansias. Vamos a desgranar meticulosamente lo que el propio Kerem ha compartido sobre sus sentimientos y pensamientos acerca de su relación con la talentosa Esla. Ustedes saben, este es uno de esos temas que inevitablemente genera un torbellino de especulaciones y, seamos sinceros, una curiosidad insaciable. Nuestro objetivo hoy es arrojar luz sobre la verdad, o al menos, sobre lo que Kerem ha decidido revelar. Así que si son fans apasionados de Kerem, de Esla, o simplemente disfrutan de las vibrantes y a veces escandalosas noticias del mundo del espectáculo turco, prepárense, porque vamos a analizar cada matiz, cada declaración, cada gesto. Y antes de que nos zambullamos de cabeza en este fascinante tema, quiero recordarles algo que es vital para nosotros y para seguir creciendo. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Es completamente gratuito, nos brinda un apoyo inmenso para seguir creando el contenido que tanto les gusta, y lo más importante, les garantiza que no se perderán ni una sola de nuestras próximas joyas de información. Denle a ese botón de suscribir, activen la campanita de notificaciones y asegúrense de estar al tanto cada vez que publiquemos algo nuevo. No se queden afuera. Bueno, como les adelantaba, el foco central de nuestra exploración de hoy es Kerem Bürsin y su relación sentimental con la igualmente talentosa y carismática Esla. Hemos estado observando con lupa cada noticia, cada aparición pública, cada pequeña interacción de esta pareja, y la verdad es que han sido el epicentro de incontables especulaciones y una atención mediática desbordante. Nuestra misión hoy es poner un poco de orden en este mar de rumores, traerles la información más relevante y contrastada de lo que Kerem ha compartido directamente. ¿Cómo se siente él realmente en esta etapa con Esla? ¿Qué ha dicho sobre los rumores que a menudo surgen? ¿Hay algún detalle, alguna sutileza que se nos haya podido escapar? Vamos a desgranar todo esto con la minuciosidad que merece. Seamos completamente honestos, cuando dos figuras públicas de la magnitud de Kerem Bürsin y Esla, dos artistas tan queridos y admirados, deciden hacer pública su relación, las cámaras, los micrófonos y las redes sociales se abalanzan sobre ellos sin piedad. Y en el caso particular de Kerem, siempre se ha caracterizado por ser un hombre bastante reservado en lo que respecta a su vida privada. Sin embargo, parece que con Esla ha abierto una pequeña ventana, aunque de forma muy medida y controlada. Lo que más nos intriga a todos es saber si esta relación es tan sólida y prometedora como aparenta, si hay planes concretos de futuro, o si simplemente están disfrutando del presente y de la aventura que es estar juntos. Kerem, con su inconfundible carisma y esa forma tan particular de ser, a menudo deja entrever mucho más de lo que sus palabras expresan directamente, y es precisamente en esas sutiles pistas donde encontramos la información más jugosa y reveladora. Hemos sido testigos de varias ocasiones en las que los periodistas, siempre ávidos de una primicia, han intentado sonsacarle declaraciones a Kerem sobre Esla. Y él, con esa elegancia innata que lo distingue, ha respondido de manera sincera, pero sin caer en detalles excesivamente personales o íntimos. Por ejemplo, recuerdo vívidamente una entrevista reciente donde le preguntaron de forma directa cómo iba su relación. Su respuesta no fue un simple y escueto «todo bien», sino que se extendió un poco más, tocando la fibra de la importancia de la conexión humana y el respeto mutuo. Él mencionó algo parecido a «cada relación tiene sus altibajos, sus momentos de sol y de sombra, pero lo verdaderamente crucial es la comunicación fluida y el entendimiento profundo». Y esto, queridos amigos, ya nos da una pista de suma importancia. No estamos hablando de una relación superficial, de esas que se desmoronan ante la primera dificultad, sino que parece que él valora enormemente la profundidad, la autenticidad y la construcción de una base sólida en su noviazgo. Además de sus palabras, las imágenes también hablan por sí solas. Kerem ha sido fotografiado en numerosas ocasiones disfrutando de momentos de aparente tranquilidad, de complicidad y de genuina felicidad junto a Esla. Estos avistamientos, aunque a veces sean breves y capturados al vuelo, son más que suficientes para que los fans especulen, sueñen y deseen saber cada vez más. Y lo que se percibe claramente en estas imágenes es una complicidad palpable, una conexión que parece trascender las cámaras, los flashes y la presión del ojo público. Él no se ha escondido, pero tampoco ha buscado activamente el protagonismo de su relación. Ha encontrado un equilibrio admirable y eso, sin duda, habla a las claras de la madurez y la serenidad con la que está llevando este importante capítulo de su vida.
Otro punto que emerge de forma interesante en las declaraciones de Kerem es cómo él y Esla, como pareja, logran navegar y gestionar la incesante presión mediática. Él es plenamente consciente de que su vida, por su profesión, atrae una atención considerable. Y parece que él y Esla han desarrollado estrategias conjuntas para salvaguardar su espacio personal y su privacidad, ese santuario íntimo que toda relación merece. No se trata de ocultarse del mundo, sino de establecer límites saludables y claros. En una de sus intervenciones, Kerem hizo hincapié en un aspecto fundamental: la vida pública es, en gran medida, una parte intrínseca de nuestro trabajo, de nuestra profesión. Pero nuestra vida privada, esa intimidad, es sagrada. Y esa declaración, chicos, es una clave de oro para entender cómo abordan las cosas. Priorizan su bienestar emocional, su conexión y su espacio por encima de la demanda constante de información y la intromisión. Y hablando de planes a futuro, aunque Kerem, con su característica prudencia, no ha entrado en detalles explícitos sobre bodas, compromisos formales o fechas concretas, sí que ha logrado insinuar, con una sonrisa pícara y una mirada cargada de significado, que ve un futuro junto a Esla. Cuando se le pregunta sobre este tema, su respuesta suele ser un encantador: estamos disfrutando de cada momento que compartimos juntos y construyendo nuestro propio camino. Esa frase, construyendo nuestro camino, es tremendamente reveladora. Sugiere una visión a largo plazo, una intención clara de hacer que esta relación funcione, de nutrirla y de verla crecer. No se trata de una relación de paso, de un romance efímero, sino de algo en lo que ambos están invirtiendo tiempo, energía, compromiso y, sobre todo, amor. Lo que también me parece tremendamente admirable de Kerem es la forma en que defiende su relación, especialmente cuando surgen rumores infundados o especulaciones que intentan sembrar dudas. No es un hombre que se exalte fácilmente o que entre en discusiones públicas, pero sí que tiene una manera muy directa, serena pero firme, de poner las cosas en su justo lugar. Por ejemplo, cuando se rumoreaba sobre posibles crisis, distanciamientos o incluso rupturas, él ha sido cristalino al afirmar: estas son solo invenciones de la prensa, nosotros estamos bien, estamos felices. Y esa firmeza en sus declaraciones, esa seguridad en lo que vive, es un reflejo muy claro de la confianza que tiene en la solidez y la autenticidad de su relación con Esla. Ahora es fundamental tener en cuenta, y esto es un factor que a menudo se olvida en medio del frenesí mediático, que Kerem y Esla son dos artistas con carreras increíblemente exitosas y por ende, muy demandantes. Ambos tienen agendas apretadas, proyectos internacionales que los llevan por todo el mundo, y una base de fans descomunal que los sigue y los admira constantemente. Gestionar una relación sentimental en medio de todo este torbellino de compromisos y presiones no es, ni de lejos, una tarea fácil. Y Kerem ha hablado abiertamente sobre la importancia capital de la comprensión mutua y del apoyo incondicional en este aspecto tan crucial. Él sabe perfectamente que Esla tiene sus propios compromisos profesionales, sus giras, sus rodajes y ella, a su vez, sabe que él tiene los suyos. Y el hecho de que se apoyen mutuamente en sus respectivas carreras, que celebren los éxitos del otro y que estén ahí en los momentos difíciles, es, sin duda, un pilar fundamental de su relación. En sus entrevistas, cuando se le presenta la oportunidad, Kerem tiende a elogiar a Esla no solo como su pareja, sino también como profesional. Habla con admiración de su talento innato, de su inteligencia aguda, de su perspectiva única sobre la vida. Y eso, creo sinceramente, es un indicador muy fuerte de una relación sana, equilibrada y profunda. Cuando tu pareja admira tus cualidades no solo en el ámbito personal, sino también y con igual intensidad en el profesional, significa que existe un respeto mutuo muy arraigado y una admiración genuina que trasciende las apariencias superficiales y las convenciones sociales. Así que si tuviéramos que resumir en unas pocas frases lo que Kerem Bürsin ha dicho y expresado sobre su relación con Esla, podríamos decir que él la concibe como una conexión profunda, significativa y enriquecedora. Ha enfatizado una y otra vez la importancia vital de la comunicación abierta, del respeto mutuo y del apoyo incondicional. Si bien es cierto que es un hombre reservado con los detalles íntimos de su vida privada, sus palabras cuidadas y sus acciones coherentes sugieren una relación sólida, estable y con planes claros de futuro. Una relación en la que ambos se apoyan mutuamente en sus ambiciosas carreras y en la que disfrutan enormemente del proceso. O de construir su camino juntos. Ha sido muy claro y contundente al desmentir rumores infundados, demostrando una gran madurez al establecer límites definidos para proteger su espacio más íntimo. En definitiva, Kerem Bürsin parece estar viviendo un momento de gran felicidad,
estabilidad y plenitud junto a Esla, y eso, sin duda, es lo que todos sus fans apasionados querían y necesitaban escuchar. Y con estas reflexiones llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de todo corazón que les haya resultado tan intrigante, tan revelador y tan informativo como a mí me ha resultado prepararlo para ustedes. Hemos intentado con la mayor fidelidad posible desvelar la verdad al descubierto sobre la relación de Kerem Bürsin y Esla, basándonos firmemente en sus propias palabras, en sus declaraciones públicas y en la información fiable que ha trascendido. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el último segundo de este análisis. Agradecemos de verdad, desde el fondo de nuestros corazones, que dediquen su valioso tiempo a ver nuestros vídeos y a interactuar con nosotros. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto que hemos compartido. ¿Qué les parecen las declaraciones de Kerem? ¿Creen que hacen una pareja sólida y complementaria? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y debatir con todos ustedes. Sus aportaciones enriquecen enormemente la comunidad. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha aportado valor, por favor, no olviden darle un gran y sonoro me gusta. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también sean fans de Kerem Bürsin, de Esla, o que simplemente disfruten de la actualidad del espectáculo turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo contenido de calidad como este, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más información. Hasta entonces, adiós.